Bueno, el día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida al abogado Jorge Sánchez Cordero, quien es candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vaya nombrecito, bienvenido, candidato. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿por qué quiere integrar? Hay solo 2 espacios en la Sala Superior y vemos que se registraron muy poquitos para esta elección o que van en la boleta, muy poquitos nombres en la boleta para integrar la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Déjame, y perdón que te corrija. Adelante. Sí, se inscribieron muchos, Uh-huh. solo que en el caso de las mujeres, a ver, primero, la Sala Superior se integra por 7 magistraturas. Sí. En este momento hay 2 que están vacantes y son las 2 que se están sometiendo a elección popular. Uh-huh. Una va a ser para mujer y la otra va a ser para hombre. Ok. O sea, solo van a entrar 2. Exactamente. Uh-huh. De las mujeres, no recuerdo quién desistió, pero alguien se desistió de su candidatura una vez que había ya pasado el filtro y la tómbola. Uh-huh. Y hay otra candidata que trae el visto bueno del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, entonces las pusieron todas a ella en una. Uh-huh. Entonces parece en la boleta, que es la boleta azul para la Sala Superior del Tribunal Electoral, es a nivel nacional. Ustedes verán del lado izquierdo, van a ver 6 nombres y del lado derecho van a haber 9 nombres de hombres, que son los que en principio se había establecido, Sí. porque son 3 propuestas por cada uno de los comités de selección. Yo te diría que en mi caso yo tuve el honor y que me otorgaran la confianza por parte del Comité de Selección del Poder Ejecutivo. Órale. ¿Por qué digo esto? Porque para mí era muy importante, lo más importante, era pasar a esa lista la redujeron a 4 personas. Uh-huh. Y dentro de esa lista fui seleccionado yo y fue un reconocimiento a mi trayectoria. Yo fui magistrado regional de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. Uh-huh. Y bueno, después de haber ejercido como magistrado, empiezo, y de hecho muchos compañeros tuyos de aquí del Soberano lo saben muy bien, empecé a hacer labor de concientización del acceso a la justicia o de la falta de acceso a la justicia en mi alcaldía, que es la Álvaro Obregón. Uh-huh. Yo ahí nací y ahí crecí, pues. Entonces lo que hice fue ver las grandes desigualdades y la necesidad y el hambre de justicia en mi alcaldía, y por eso empecé a hacer eso, a reunir grupos de nuevas tecnologías para el efecto de poder afianzar el acceso a la justicia de mis vecinas y vecinos. Sí. Y posteriormente me incorporo de nueva cuenta a la Sala Superior como secretario técnico, precisamente para poder introducir ese tema de la digitalización de la justicia. A eso me refería con que son pocos, porque en la boleta morada, la de ministros, en la boleta morada, la de ministros, son 64 los candidatos. Y aquí me dice son 6 y 9. Entonces, pues claramente sí es diferente, pero la explicación que nos das sobre los 2 cargos que se van a dar, pues sí, porque en la sala, la Suprema Corte, perdóname, son 9 candidatos, son 9 personas las que van a entrar, y en la Sala Superior solo son 2. Claro. Ahora, perdóneme, dígame, candidato, ¿usted qué estudió? Yo estudié Derecho. Sí. Y estudié Derecho, posteriormente hice una maestría en Derecho igualmente y después una en Ciencias Políticas, en la que me dieron una beca por excelencia académica en la Universidad de Columbia. Posteriormente inicié mis estudios de doctorado. Soy ABD, como dicen los americanos, que es Albert Dissertation, que no he escrito mi tesis de doctorado, pues porque me regresé a México a ser magistrado, ¿no? Entonces, ¿tiene usted estudios de Derecho y de Ciencia Política? Sí, que creo que son las 2 áreas del conocimiento que informan al derecho electoral. Una visión multidisciplinaria. Sí, y yo creo, si revisan los currículums o los curricula de las candidaturas, creo que soy la única persona que tiene ese tipo de experiencia. Entonces, en la trayectoria profesional, educativa, queda claro que tiene la solvencia, pero cuénteme de su experiencia profesional. Pues mira, todavía más, a los 22 años, en el 2002, ingresé a la Sala Superior del Tribunal Electoral como empleado de servicios, cursando la carrera de Derecho, estaba yo a la mitad.
Y la verdad, me enamoré de la materia. Para mí fue muy gratificante el poder desarrollar técnicas de interpretación que no se habían desarrollado en México. Posteriormente salgo en 2004, justamente porque me pretendo ir a la maestría en Derecho en la Universidad de Columbia, y estuve el proceso electoral presidencial de 2006 fuera del tribunal. Y ahí viene mi primera crítica al tribunal, porque mi tesis de licenciatura yo la hice sobre la legitimidad democrática del Tribunal Electoral. Y me han preguntado mucho si he estado a favor de la reforma judicial, y yo le he dicho que claro que sí, sobre todo desde la perspectiva en la cual yo me he desenvuelto, que es precisamente en el ámbito electoral. Yo creo que el Tribunal Electoral requiere de una oxigenación urgente por golpes a la legitimidad de origen de la sala y sobre todo también de ejercicio. Me refiero a la elección presidencial de 2006, en la cual erróneamente creo, y lo digo muy respetuosamente, ninguna de las 7 magistraturas dio contestación frontal a las peticiones de la fuerza mayoritaria que presuntamente había perdido. Y eso me parece que genera un ánimo de desconfianza de la mitad del electorado que votó por esta fuerza política y que no recibe una contestación seria por parte del tribunal. Perdón, dices presuntamente, o sea, ¿tú eres de los que cree que hubo un fraude electoral en 2006? Mira, yo te diría esto. O sea, yo te diría que por lo menos para quitarnos la duda de la cabeza, era muy importante que el tribunal zanjara un criterio y dijera, vamos a abrir casilla, ¿por qué no? ¿Qué tenemos que esconder? Al contrario, el sistema electoral, como decían, está muy sofisticado y con muchos cerraduras para el efecto de que no pudiera haber alguna injerencia externa. En la elección de 2006 me parece que la injerencia del Consejo Coordinador Empresarial en la elección fue fundamental. El tribunal reacciona tarde, el INE todavía peor, bueno, entonces IFE. Y me parece que sí tenía las bases para podernos esclarecer los resultados. O sea, yo no me gusta partir del sospechosismo porque digo, no sé a qué nos vaya a llevar, pero creo que nos está llevando ahora a reformar la institución y eso es muy bueno. Déjame decirte nada más el segundo momento que yo creo que le dio un trancazo a la legitimidad del Tribunal Electoral, y ese fue la ampliación del mandato de los magistrados de la sala actualmente. Han habido 2 ampliaciones, fíjate. La primera, en el gobierno de Peña. Ven la ola democratizadora que se viene a través de las elecciones de 2018 y deciden en ese momento reformar el quinto transitorio de la Constitución para el efecto de ampliarle el mandato a los magistrados que había designado pues el bloque, llamémosle prianista, ¿no? Como lo que fue, pues. Esa ampliación completamente inconstitucional e ilegal fue validada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una mayoría de 8 votos. Votos que creo que en este momento tienen una responsabilidad histórica igualmente con el país. Porque no es posible que, y por esa es la razón de ser de la reforma judicial, es una arbitrariedad por parte de las cúpulas judiciales en torno al manejo de la justicia y de sus integrantes como les pareciera. Y eso es gravísimo. Y entonces el segundo momento, digamos, ¿cómo llegas a ser magistrado de la Sala Monterrey, siendo tú de Álvaro Obregón? Claro, bueno, a ver, tú, como bien sabes, el país se divide en circunscripciones plurinominales, las cuales integran o abarcan algunas 7 u 8 entidades federativas. ¿Por qué resulté electo para irme para hacer la Monterrey? Sí. ¿Cómo es el mecanismo? Porque el mecanismo es era el siguiente. Tú solicitabas tu ingreso al proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte metías tus papeles, un escrito, etcétera. La Corte revisaba los requisitos de elegibilidad y te citaba, si es que tenías buena experiencia y buen currículum, a exponer tu ensayo de algunas preguntas en la herradura del Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Eso como abogado era muy gratificante porque te daba el momento y la oportunidad de decirle a las 11 personas que supuestamente sabían
más derecho que nadie en México. Vamos a contrastar ideas acerca del derecho electoral. Y eso a mí me fascinó. Posteriormente, la Corte arma una terna y la mandaba al Senado de la República. En el Senado de la República son 128 senadores. Solo que no todas las almas cuentan ahí. ¿Por qué? Porque la Jucopo tiene un gran control respecto a las designaciones y entonces pues la deciden algunas mentes, ¿no? Esto es el líder de la bancada mayoritaria, el presidente del Senado y quizás alguno o dos senadores más. Pero eso hacía que el embudo se volviera así. Y por eso, mira, yo participé 2 veces antes de la tercera, que fue la vencida para mí, para ser magistrado. Esto es, yo me regreso del doctorado en 2016 y aplico 2016 2 procesos para ser magistrado y en ninguno salí hasta 2017. Entonces, pues es una pregunta que me parece prudente porque tú ya venías siendo magistrado de una sala regional, pues nada despreciable el cargo, ahora están en disputa, están en un proceso de votación también. Pero dices también que apoyabas a la reforma judicial. ¿Esa reforma de hecho quitó a los que estaban o quitará a los que están en funciones ahora? ¿No sientes que te afectó la reforma? No. A ver, déjame hacerte una acotación. Mi encargo terminó en 2019. ¿Ya no estabas en funciones? Ya no estaba yo en funciones. Ay, perdón. No te preocupes. ¿Qué me preocupa? ¿Qué es lo que verdaderamente hace que se mueva un tribunal? La masa gris de un tribunal son los secretarios de estudio y cuenta. ¿Ah, sí? Esos son las más. ¿Por qué son? Y déjame decirte somos, porque la verdad es que yo me siento todavía secretario de estudio y cuenta porque me gusta mucho redactar sentencias. Son quienes redactan las sentencias. Esto es, son quienes redactan los proyectos de sentencia que proponen a su magistrado para que el efecto de que su magistrado lo lleve al pleno. Entonces, ¿cuándo chambea el magistrado? No, es responsabilidad del magistrado todo lo que está en la sentencia. Entonces, el magistrado llega al expediente, fíjate cómo se... No son tortillas, ¿eh? O sea, llega un expediente que es un expediente que puede tener muchas pruebas y puede tener una integración importante de valoración de las pruebas. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando te llega un expediente es ver exactamente cuáles son las peticiones del demandante. Y entonces, con base en la demanda, tú lo que quieres hacer es dar una contestación a sus agravios. Esa cuenta, esto es, el secretario de estudio y cuenta recibe el expediente. Imagínate, son miles de expedientes, ¿eh? Entonces, los secretarios de estudio y cuenta tienen que estar así, pero el magistrado más, porque el magistrado tiene que traer los que trae su secretario tal. Entonces, llegan a dar cuenta del asunto. Por eso, secretario de estudio y cuenta. Estudia y da cuenta. Y da cuenta de la posible solución del asunto. El magistrado, como era yo en mi caso, yo agarraba y yo citaba a todo mi equipo. A mí me gustaba que todos opinaran respecto de los asuntos, que todos supieran qué es lo que estaba resolviendo, que ningún asunto de mi ponencia se resolvió en oscurito. Ningún asunto. En todos participaron cada uno de los integrantes. Y por eso regreso yo a Sala Regional Monterrey y todas mis ex compañeras y ex compañeros de la sala me tienen un aprecio particular. Nos estabas diciendo por qué estabas a favor de la reforma que hoy estamos en... Estoy a favor de la reforma porque creo que es un primer ensayo de una secuencia de reformas que se van a venir. Yo no creo que hayamos establecido aquí ya el poder judicial intocable que todos queremos. Yo creo que nos faltan muchas reformas que son fundamentales en torno a las fiscalías, el Ministerio Público y es más, el propio funcionamiento del nuevo poder judicial. Yo te diría ejemplo, si el Tribunal de Disciplina decide que una magistrada o un magistrado debe de ser sustraído de sus funciones, entonces viene un reemplazo. Ese reemplazo se va al órgano de administración del Poder Judicial que ya no opera en una lógica democrática de elección popular. Entonces yo creo que ahí se rompe un poco el principio democrático, que a mí me gusta mucho, sobre todo para el Tribunal Electoral. Quiero establecer esto muy claramente. El Tribunal Electoral, sobre todo el Tribunal Electoral, debería de ser electo democráticamente. ¿Por qué? Porque es un tribunal cuyas decisiones tienen un impacto en el funcionamiento de la democracia como ninguna otra, igual que la Corte. Nada más que es especializado en hacer funcionar los procesos electorales. ¿Pensarías lo mismo una elección popular para los consejeros del INE? Claro, y es lo que se viene. O sea, se viene la reforma electoral del próximo año, quizás de este año yo creo que nos va a dar tiempo, pero es una reforma urgente.
Creo que las consejerías del INE pueden llegar a ser electas popularmente, sí. Ojo, a ver, tenemos ya ahora el primer experimento de la elección popular de jueces y magistrados, que son órganos especializados, llamémoslo así, que también el INE es un órgano autónomo especializado. Bueno, pero ahí hay periodistas, hay comunicadores, no necesariamente hay No abogados. tienen que ser abogados, no. A lo que me refiero es al proceso electoral. Someterte, a ver, me han preguntado en otras entrevistas, ¿qué tanto se te ha dificultado personalmente el ir a territorio y hablar con la gente? Pues a mí nada. O sea, yo estoy acostumbrado porque el hecho, para empezar, desde chico siempre estuve acostumbrado a caminar con mi abuelo y con mi padre en todas las espacios que se tenía para el efecto de poder manifestar ideas. Llámese la UNAM, en las alcaldías era mucho menos, pero me acuerdo, el régimen priista era mucho más duro, ¿no? Sí. Pero yo creo que viene un tema de reajuste igualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que, hay que velar porque la participación ciudadana. Eso es importantísimo. Yo voy a territorio y yo lo primero que digo es, yo no sé si van a votar por mí o no, pero por favor salgan a votar. Háganos un favor al pueblo de México. Tenemos una oportunidad de oro y no la podemos desaprovechar. Si nosotros desaprovechamos el 1 de junio para ir a votar, eso quiere decir que no vamos a formar parte de la construcción del nuevo Poder Judicial. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con este llamado que está haciendo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Claudio X González? O más bien te pregunto, para no poner palabras en tu boca, ¿estás de acuerdo con este llamamiento que hacen, me pronunciamiento? parece. No salgan a votar, dice. Yo entiendo su posicionamiento como medio y yo personalmente yo creo que como ciudadano no me gusta que un expresidente del INE salga a pues alentar el abstencionismo. Eso es muy grave. No es la primera vez que lo hacen. En revocación de mandato, Murayama decía que era un acto de protesta el no salir a votar. Pues sí, mira, yo de Murayama no tengo nada que decir porque no lo conozco y ni siquiera sé lo que dice. Pero lo que sí he escuchado es que el expresidente Córdoba sí se ha manifestado en torno a no acudir a votar. Y sí, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que al contrario. O sea, debería de haber una votación en masa. Sí. Ahora, entiendo que, y eso es lo que hay que empezar a poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque si se viene una elección de las consejerías del INE, yo dudaría que fuera el próximo año, porque no va a haber elecciones concurrentes federales. Yo creo que se esperarían hasta las elecciones del 2027. Y entonces ahí se viene ya la segunda parte de la elección judicial, más el INE, más las intermedias. Entonces, ojo, vamos a tener una elección muy polarizada, designaciones muy politizadas y ahí yo creo que se pueden mezclar muchos temas. Sí. Ahorita lo tenemos, fíjense, todos nos estamos quejando de lo que está sucediendo, pero creo que tenemos una elección, la verdad, muy limpia en ese sentido. Esto es, en las candidaturas yo veo un gran respeto unas por otras. Creo que algunas propuestas son una locura. Hay otras propuestas que no se han puesto a leer la ley porque lo único que hacen es repetir la ley como si esto fuera, no sé, están descubriendo el hilo negro. Yo creo, y yo lo digo como ciudadano, yo voy a salir a votar el 1 de junio y voy a votar por las personas que más experiencia tengan. Estamos hablando con el abogado Jorge Sánchez Cordero, quien busca ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Magistrado, pues, candidato a magistrado, permítame hacerle las 3 preguntas de cajón, en realidad son 4, que siempre hago. El 1 de junio de 2024 salimos a votar para terminar con un poder judicial que es corrupto, que promueve la impunidad y que está plagado del nepotismo. Votamos por la doctora Sheinbaum, que consignó en su plan de gobierno que iba la reforma al Poder Judicial. Permíteme poner sobre la mesa el tema de la corrupción, porque para mí corrupción es, desde el Tribunal Electoral, que los magistrados vayan a cenas nocturnas, a escondidas, con dirigentes partidistas, sea cual sea, como lo hacía Janine Otalora. También lo es, para mí corrupción es que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se acuda a una reunión, a una carnita asada en la casa de Edmundo Jacobo, donde se reunió el señor Alito Moreno, Marco Cortés y Zambrano. 21 días después de esa comida, se echaron abajo 45 candidaturas, incluidas las de Félix Morón, la de Félix Salgado y Raúl Morón en Michoacán. Para mí eso es corrupción. ¿Qué vas a hacer con la corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si resultas electo? El antídoto para la corrupción es la apertura. ¿En dónde se dan los actos de corrupción?
en lo oscurito. Entonces, yo desde que fui magistrado he establecido rangos de apertura del tribunal para el efecto de que la ciudadanía se sienta parte de la toma de decisiones. Una de las cosas que yo establecí, te digo, cuando regresé a la sala superior como secretario técnico fue lo siguiente. Yo les propuse, establezcamos un turno aleatorio. Esto es, el turno es a quién le voy a mandar, llega el expediente al tribunal y yo tengo 7 magistrados, ¿a quién se lo voy a dar para que lo resuelva? Ese es el turno. El turno es fundamental porque es quien resuelve, quien trae saque en el asunto. Y entonces yo dije turno aleatorio, pero no solamente turno aleatorio, sino que hay que publicar el algoritmo del turno. Porque si no, entonces nos quedamos a medias. Hay turno aleatorio, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, enséñame el algoritmo, maestro. Sí, ¿no? sí. Entonces se quedaron a medias. Mal. Yo te digo, fíjate, 2 ejemplos más. Yo te digo, en ese sentido, y podrán ustedes revisar mi gestión como magistrado, pero yo soy una persona muy estricta en ese sentido. Yo no creo en el compadrazgo aquí con las fuerzas políticas. ¿Tú no irías a cenas? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿dónde vas a chambear? ¿Dónde vas a...? No, pues al tribunal. Sí, o sea, no se trabaja en el bar. O sea, esto es una institución seria y la gente requiere de una respuesta seria a sus problemas. Y no podemos andar ahí vacilando con ello. Yo te diría una cosa muy importante en torno a la corrupción. Y es que está muy mal entendida la independencia judicial y la colaboración entre instituciones. Tenemos una constitución que tiene una serie de requisitos para integrar cargos de elección, de poder judicial, como ninguna otra. O sea, que honorabilidad 35 años, ahora ya está 8.5 de promedio. Yo digo que esas normas, o sea, sí valen, pero al final no es eso lo que está en juego. Yo creo que lo que necesitamos es un gran acuerdo, y un acuerdo de seriedad, 1, y 2, un acuerdo en el cual exista ahora con el Tribunal de Disciplina. Va a haber una lógica distinta. Creo que hay una lógica en la cual, sobre todo con la guía de la doctora Sheinbaum, que creo que tiene una noción de la corrupción muy estricta, y ella y estoy absolutamente de acuerdo con ella en que México requiere un hasta aquí en torno a la corrupción. Pero creo que las instituciones sí deben de colaborar entre ellas. Por ejemplo, y ustedes me van a decir, claro, el INE y el Tribunal Electoral estamos sujetos en un proceso electoral extraordinario, único y sin precedentes, a los vaivenes entre el Consejo General del INE y la Sala Superior. Oigan, ¿qué no pudieron haber establecido una mesa de trabajo para el efecto de llegar a acuerdos en torno a topes de gastos de campaña? Ustedes saben que en una semana cambió el tribunal de 250,000 a 1,5 millones de pesos. Locura. Por Dios, no es una locura, es un agravio. ¿En qué país están pensando? Nosotros somos servidores públicos. ¿Cómo vamos a alcanzar una cifra de 1,5 millones de pesos? ¿En dónde estuvo el razonamiento de los magistrados? Ya tenían ellos las candidaturas. O sea, ¿dices que es mucho? Es muchísimo. Órale. Es muchísimo. Es muchísimo. Es una elección en la cual no puede haber propaganda pagada por los candidatos. Sí, solo saliva y volante. Es orgánica. Sal a la calle. Bueno, entonces, los que no quieren salir a la calle, ¿cómo lo sustituyen? Artificiosamente. Y eso es lo que los que sí salimos a la calle lo sentimos, porque la gente que nosotros visitamos se siente agraviada con ese tipo de actos. Sí. Y yo creo que eso es corrupción. Eso es, ¿por qué fomentas la corrupción? Por Dios. Y yo creo, y eso es lo más importante, es que el tribunal y el INE se debieron de haber sentado a ponerse de acuerdo para el efecto de decir, vamos a sacar reglas claras, que vamos a sacarlas así. Es un análisis interesante, candidato. Preguntarte, permíteme hablar de impunidad, porque hubo quien dijo, ojalá ya se muera ese viejo de Palacio Nacional, y no vimos una sanción, no vimos que el órgano interno de control, si es que tiene el Tribunal Electoral, sancionara al magistrado Reyes Mondragón. Impunidad también es que al señor Alfredo del Mazo Maza no se le castigara por la distribución de la tarjeta rosa, que sí se castigó en Coahuila con Riquelme. Impunidad también es, insisto, que el señor Lorenzo Córdoba pueda o haya ejercido violencia simbólica en contra de Julieta Ramírez, representante de Morena, del grupo parlamentario de Morena en el INE, con muecas, con caras, apagando micrófonos, cerrando encuadres. No hay justicia al interior del propio sistema electoral por lo que toca a
lo jurisdiccional y lo administrativo. Para mí eso es impunidad. ¿Qué hará el magistrado de ser electo en esta materia? A ver, ¿cuándo hay impunidad? Cuando existe una violación directa a una norma jurídica que establece, o una ley, una norma que establece Sí. una sanción. Entonces, si las personas, hay conductas que no son sancionadas. Entonces, hay conductas La que son... tarjeta rosa sí. No, sí, pero espérame. Sancionadísima. No, ahorita del tema de las censuras ahí en los foros o... En el pleno del consejo. La verdad es que no conozco bien los asuntos. Pero, ¿qué le puedo decir yo de la impunidad? Yo creo que en México hemos vivido, sobre todo los últimos... desde los 2000 es que por lo menos empezamos con el cambio de supuestamente democrático, pero sin sustancia en algunos rubros. Ujú. Uno de los rubros es la impunidad. La impunidad. Y es que no podemos seguir en un país en el cual existen redes de impunidad que me parece que esas sí son aberrantes. Ujú. ¿Qué podemos hacer? Y como magistrado yo te diría que es importante. Lo más importante de todo es el esclarecer los orígenes de los dineros en la fiscalización. Y ahorita con lo de la tarjeta rosa le das el clavo. Es increíble que teniendo un sistema de fiscalización tan avanzado como el que tenemos, Ujú. viene la declaratoria de validez de una elección y 2 años después se resuelve la fiscalización respecto de esa... Es una estupidez porque Por Dios, ya estás en exactamente. funciones, ya te dieron la A constancia. Enrique Peña Nieto le resuelven su recurso de apelación por el que tenía en contra por la fiscalización de su campaña en 2015. O sea, por Dios, 3 años después, Ujú. eso. Yo no creo que sea, bueno, por lo menos yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero vas a ser magistrado si el pueblo te da la oportunidad. Sí. ¿Qué hacer con esos casos, No, magistrado? a ver, primero celeridad. Primero vamos a resolver lo más rápido posible para el efecto de que no queden cabos sueltos. Porque, a ver, lo más fácil es agarrar y decir, lo mandamos para 2 años después. Pues, ¿cómo no? Entonces, ¿qué van a resolver? Pues van a resolver lo que en lo oscurito se acuerda. Y eso es lo que no debe de suceder. Ujú. Yo creo que eso no debe de suceder. O sea, sí estoy convencido de que la impunidad es un... A ver, pero estamos aquí, las 3 preguntas de cajón no solamente le aplican al Poder Judicial, le aplican a todos los poderes. Ujú. ¿No? Y que creo que de cierta manera la reforma de la doctora Sheinbaum en torno a el nepotismo y las conductas o la moralidad de quienes se ostenten como parte de su movimiento les acaba de elevar el rango de exigencia, ¿no? Sí. Y eso creo que es importante y creo que las demás fuerzas políticas deberían de seguir la misma tónica. Me decepcionó un poco el tema de que hubiera mucho descontrol en torno a que si el nepotismo o no el nepotismo. A mí me parece que es aberrante que esté un presidente municipal y que una vez de que termine su mandato se lo pase a la señora, después la señora a la hija, después la hija a la tía. Esto es aberrante. ¿Por qué? Porque es obvio el uso de los recursos públicos para el sostenimiento de una familia en particular. Justo dicen en los superchats que nos mandan, Monrit Delgadillo, fuera el nepotismo del Poder Judicial. ¿Tú qué dirías sobre este tema? Porque si vemos primos, tíos, hermanas, Claro. el estudio que presentó la presidenta Sheinbaum, irónicamente, es de Mexicanos por la Corrupción y la Impunidad, refiere las 60 familias incrustadas dentro del Poder Judicial. ¿Qué decir? ¿Qué haría el candidato a magistrado Jorge Sánchez en este respecto de ser electo? Yo te diría que depende de la congruencia de la persona. Ujú. Yo ingresé al Tribunal Electoral cuando tenía 22 años como empleado de servicios y desde entonces fui escalando cada uno de los eslabones del tribunal hasta ser magistrado de la Sala Regional Monterrey. ¿Me ayudó a alguien? No. Tuve que competir 3 veces para ser magistrado y en la tercera a mí se me hace que el Senado se distrajo porque traía yo, según ellos, un veto de no sé qué porque somos muy progresistas y entonces no. Entonces, yo creo en la congruencia y en la constancia de las personas. En eso creo. Y yo creo que puede haber en una familia varias mentes, por ejemplo, abogadas, ¿no? Como lo es en mi caso. Pero creo que cada quien tiene que encontrar su propia trinchera.
Qué bueno que lo refieres, porque me parece que de las críticas que hemos escuchado sobre tu persona, es una la que tienen. Ah, sí, que sí. Pero esto es lo más importante. Yo les preguntaría a esas personas. ¿En algún momento de mi carrera ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Jamás. ¿En algún momento participé de alguna designación que ya tenía yo derecho y podía para juez de distrito o para magistrado de circuito en el cual hubiera participado ya? Jamás. Para magistrado electoral. Una carrera que me ha tomado más de 20 años. Yo me esperé a que saliera mi familiar del pleno de la Suprema Corte para aplicar por primera vez para ser Oye, eso es magistrado. interesante. No, eso habla de mi dignidad, porque yo no estoy dispuesto a dejar de lado mi trayectoria profesional, que sí está en mis manos, y que es a lo que yo me he dedicado toda mi vida, a ser una persona honorable, por una cuestión de un empujón y por una cuestión de que pueda ser malentendido. Entonces, justamente por esa congruencia que yo manejo, me voy a esperar. Y no tuve ningún recato con decir, bueno, pues hay mucha gente que dice, no, es que es ahora o nunca. No, pues, es que no es mi momento. ¿Por qué no es mi momento? Porque pues, está ahí. Y porque entonces, si ella participa en el proceso, todo se va a viciar. A partir de eso siempre ha sido mi tónica. En la vida siempre ha sido mi guía, desde luego. Mi familia es una guía. Mi apellido para mí ha significado una guía en la vida. Mi abuelo, profesor emérito de la UNAM, abogado, excelente maestro, muy querido por sus alumnos, con un sentimiento social y de comunidad como ninguna otra persona. Te voy a contar una historia. El día que le dieron a mi abuelo su categoría de profesor emérito, también se la dieron a Octavio Paz, Carlos Fuentes y algunas otras personalidades que cursaron Derecho o que fueron parte de la Facultad de Derecho. El único personaje por el cual se paró el auditorio para gritar Goya fue por mi abuelo, que me da muchísimo orgullo. Eso te habla mira, mi familia es muy grande y también hay diversas posiciones de las cosas, pero por lo que atañe, por lo menos a mi abuelo, a mí y a mi padre, siempre ha sido una cuestión de estricto cumplimiento de la disciplina en torno al conocimiento para que podamos servir mejor a nuestro país y ser útiles, que es lo más importante. Bueno, pues ahí está. Me dio mucho gusto que lo comentaras así, que lo abordaras así, porque insisto en que nosotros, mira, hay 273 personas solo en esta cuenta viéndonos, más las personas que nos puedan ver en TikTok, en otras plataformas, en otras redes sociales. Son varias las personas que nos están viendo y escuchando, y la única crítica que hay es una. Qué bueno que la abordas y qué bueno que lo comentes así. Solo tengo una última pregunta, que es, ¿cuál sería tu compromiso? Digamos, tu mayor compromiso, tu mayor propuesta, aspiración de ser electo. ¿Qué es lo que puede esperar de ti si llegas a ser magistrado de la Sala Superior? 3 cosas. 1, excelencia y rectitud en mi actuar. Soy una persona comprometida con mi país y con las instituciones, y a esa institución en particular yo le debo la vida. Y por lo tanto es con mi vida con la que se lo quiero pagar. 2, apertura. Creo que es muy importante la colaboración entre instituciones. O sea, no podemos seguir aquí en la cerrazón y a ver qué deciden allá y luego se los tumbamos. No, por Dios, démosle celeridad al proceso y a los procesos. Y tercero, y muy importante, una cuestión de una concepción social, humana y sobre todo austera del Poder Judicial. Creo que nos urge un Poder Judicial austero. ¿Austero? Sí, austero en el sentido de, por ejemplo, no se ha hecho, yo como magistrado sí lo hice. Oye, pero el Tribunal Electoral es impresionante, el lujo es tremendo. Hay baños que tienen mármol negro. Lo sé porque como funcionario, bueno, no funcionario, pero como coordinador de comunicación social de la representación de Morena ante el INE, me tocó ir en algunas ocasiones al tribunal. Y yo cada que entraba al baño, con la puerta automática que se mueve, se abre sola. Dice, qué impresionante es la ostentosidad, el dinero que se derrocha. Solo vi un baño. No me quiero imaginar las oficinas de los magistrados. Y déjame, me sumo a tu agravio. Las rejas para entrar al tribunal. Las instituciones públicas son del pueblo. Y yo estoy muy en desacuerdo con los filtros de entrada. Las instituciones las tiene que vivir la gente. Sí, las rejas, sí. Tienes razón. Parece cárcel. Sí. Pero parece reclusorio. O sea, y es la casa de la justicia electoral, que es
de cierta manera, la Casa de la Democracia en México, debería tener todo abierto. Es el oscurantismo el que estamos saliendo. Entonces, no nos sorprendamos que en ese oscurantismo encontremos cosas verdaderamente patéticas. Patéticas que no van con el espíritu de uno, ¿no? O sea, hay mucha gente que me conoce, pero con los que no he tenido el gusto de platicar, yo soy una persona que sí me conduzco con un nivel de austeridad en el sentido de que no me gusta y creo que es agraviante para la sociedad mexicana el no tener una conciencia social respecto del uso y el gasto, sobre todo, de los recursos públicos. Sí, totalmente. Y yo te sumaría de los privados como jueces. Somos representantes populares en cierta manera ya. Eso quiere decir que tenemos que ser una guía. Gravísimo es el caso de el magistrado Billetes, el que trae el Lamborghini, por Dios, estamos viviendo en un país que tiene pobreza. ¿A qué le decimos a esa gente? No es que como ya nos designaron magistrados ya estamos de otro estipe, por Dios. Es que ese es exactamente lo que vamos a tener que combatir ahora. Sí. Es la lógica que imperaba antes en el Poder Judicial respecto del privilegio. Yo creo que esa lógica sí va a tener que cambiar. Y depende de quiénes salgamos electos para esta integración. Es un cargo de enorme responsabilidad, no solamente cualquier tipo, magistrado, juez de distrito, ministro, porque viene el cambio de discurso y de actitud al interior del Poder Judicial. Un reto enorme. Voten por quien tenga experiencia. Es importantísimo. Sí. Bueno, pues ahí está. Esta es la entrevista bajo juramento con Jorge Sánchez Cordero, quien, insisto, pues bueno, abordamos los temas que fueron de interés del chat de Subjetivo y del Soberano, totalmente en vivo y en directo, sin filtros, sin ediciones, pues así salió y salió muy bien. Candidato, ahora, si me regala su número de boleta, el número de la boleta en la que va, qué boleta es, cómo se vota por usted, las personas que nos ven y que nos escuchan, claro. ¿Cómo votar por ¿Para dónde Jorge lo digo? Sánchez? ¿Para acá? ¿Para acá? Aquí. El próximo 1 de junio vas a recibir 6 boletas para la elección federal. La segunda de ellas es una boleta azul en la cual se va a poder votar para una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este 1 de junio vota 14 en la boleta azul Sánchez Cordero para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Qué interesante conversación, estimado candidato. Y bueno, pues el mayor de los éxitos. Muy amable. Y gracias a ustedes que se quedan totalmente en vivo y en directo. Vamos a despedir a nuestro candidato y ya volvemos.